Gisela, no me puedo imaginar lo que significa para ti este día, este lanzamiento, el esfuerzo de un gran equipo que hay atrás. ¿Cómo te sentís este día? Feliz, feliz y agradecida con el equipo del área de la política de acceso a la información, que llamamos de cariño la PAI. Aquí todo tiene un pequeño, un diminutivo, porque han logrado cosas extraordinarias y sobre todo disruptivas en el mundo de la transparencia y la rendición de cuentas, pero además tener aquí por primera vez 18 países reunidos para hablar sobre transparencia, sobre rendición de cuentas, es un logro importantísimo para el BCIE. Entonces, me siento muy afortunada de ser parte, porque en realidad lo que hemos hecho es apoyar la iniciativa que ellos han liderado. Aprovechando también en este momento tu intervención y tu experiencia anterior con la empresa privada y las alianzas público-privadas, ¿cómo impactan las alianzas público-privadas junto con la sociedad civil, de acuerdo a tu experiencia, este esfuerzo por la transparencia? Primero, yo creo que tenemos que reconocer que todos los sectores son relevantes para poder avanzar en términos de transparencia. Ninguno más importante que otro. Mi experiencia es más en el sector privado y el sector privado puede traer ciertas cosas, pero no podemos decir, no, es que solo los gobiernos son los que tienen esa responsabilidad a través de la generación de políticas o no solamente el sector privado dando un ejemplo en sus propias organizaciones que luego pueda potenciarse en cadenas de valor, ni tampoco solo la sociedad civil o solo los organismos multilaterales o los bancos de desarrollo. En la medida en la que todos reconozcamos con humildad el rol que juega cada uno y nos demos cuenta que nos necesitamos mutuamente para avanzar la agenda de transparencia, vamos a avanzar más rápido. Yo creo que se gasta mucho tiempo de la conversación en definir quién es el que va a liderar, y deberíamos de ya estar de acuerdo en que todos tienen un rol y que lo importante es entender cómo se complementa uno a otro para que podamos avanzar. Claramente el sector privado tiene un papel fundamental que jugar. Dependiendo del país, hay unos países en los que uno de esos sectores tiene más credibilidad, goza de más confianza, y creo que lo que hay que hacer es aprender de cada uno de esos ejemplos para poder fortalecer toda la red en este caso. Richard, has estado en diferentes países y nos gustaría que nos compartas en este momento lo que has visto ha sido efectivo, qué impacto han tenido en diferentes situaciones esta política de transparencia y que ha sido efectiva, de acuerdo a la experiencia que has visto desde tu campo. Hay muy buenos ejemplos, pero bueno, primero que nada hay que recordar que la situación sigue siendo muy preocupante. Estamos hablando, lo decía Marcelo, ¿no? El 5% del Producto Interno Bruto Mundial se va en corrupción o en financiamiento ilícito, ¿no? Esos son 3.6 trillones de dólares en inglés, billones sería en español. El, realmente es mucho recurso que no está llegando a los países que lo necesitan, ni a los pobres, para el desarrollo. Entonces, ese es un primer gran desafío. Segundo, claramente hay un retroceso democrático muy importante que está asociado a la pérdida de confianza de las personas en sus instituciones principalmente y en sus representantes. Eso es otro desafío muy grande. 74% de la población hondureña está insatisfecha con la democracia, 69% para América Latina. Son datos muy preocupantes y muy altos. Realmente esto unido con el retroceso en materia de los sistemas de justicia, ¿no? Y eso está pasando en Europa, eso está pasando en todo el planeta, eso no tiene que ver con América Latina únicamente, y es muy preocupante también. Entonces, no quiero amargarle la tarde a todo el mundo, pero 2/3 de los países evaluados por Transparencia Internacional tienen una nota menor a 50, que significa que tienen desafíos de corrupción inmensos, titánicos. Y por primera vez, los países que lideran el ranking de Transparencia Internacional en Europa también están experimentando un retroceso. Entonces, a todo esto hay, como se decía anteriormente, una gran oportunidad
Una de ellas, las más notorias, es la cuarta revolución industrial, con todo lo que tiene que ver con las soluciones digitales, inteligencia artificial y demás. Es una inmensa oportunidad y ya hay ejemplos excelentes en la materia. Aquí mismo en Honduras, ¿no? Han habido avances importantes en este campo, ¿no? Y eso es parte de lo que muchos de nosotros estamos tratando de impulsar. Bueno, ahorita vamos para que nos detalles un poquito más. Vicepresidenta, eh, me encanta que esté aquí con nosotros, ¿verdad? Como representante que fue de tan alto rango de un gobierno, Sí. porque ahora me decía antes, pregúnteme lo que quiera, pero no me puedo imaginar en sus funciones, las presiones, ¿verdad?, que sufren. Y nos gustaría brevemente, ¿verdad?, porque tenemos poquito tiempo, que nos compartiera alguna de esas situaciones que usted vivió. Situaciones que se pueden presentar, se pueden mejorar en la medida en que uno tiene una justificación, una razón para jugar o vivir el papel que yo quise tener en mi vida. Si usted no tiene convicciones, si usted no tiene un compromiso por lo que entra en ese proceso, las dificultades van a ser insuperables. ¿Qué la hace superar? Resultados. Si usted comienza a impulsar la presencia de la mujer, en el caso mío, en las políticas públicas, y eso va caminando, ¿sabe que hoy, al inaugurar el acto, había 4 mujeres, 3 mujeres había aquí, y 2 hombres? La vicepresidenta tuvo la gracia de decir, y 2 hombres también. Pero fíjese cómo ha cambiado el proceso aquí se ve en el proceso de camino de la mujer hacia vencer las dificultades que han sido muchas, muchísimas. Entonces, eso es lo primero. Y después hay cosas que son inevitables. ¿Quién se niega? ¿Quién parte de la humanidad se niega por color o por nacimiento, por geografía, a no respirar el aire? ¿Quién se niega, como explica él, a no luchar por el cambio del medio ambiente, transformar el medio ambiente? ¿Quién se niega a saber la inteligencia de una mujer desde el sector privado al sector de financiamiento, desarrollo? Estamos aquí y estamos aquí en una época en que la humanidad, por su propio desarrollo, nos da esa oportunidad. Entonces, ¿cuántos hubo que no quisiera contar ante tanta gente joven las dificultades? Quiero enseñarles los triunfos, los caminos, la esperanza que tienen los pueblos de vivir en igualdad, hombres y mujeres, en beneficio de esa humanidad de la que somos las responsables de su creación. Ahora, ¿qué hacer? ¿Verdad? Porque como Richard estaba diciendo y como lo vemos, hay una gran desconfianza y un retroceso. Si estuviera en las manos de ustedes poder cambiar esto, ¿qué hay que hacer? Crear confianza. ¿Cómo? Estas reuniones, la transparencia. La transparencia aplicada como explicó Serra. ¿Para qué? Para los compromisos, los 20, 30 compromisos suscritos en co-creación por los pueblos de América. ¿Qué hacer? Sino seguir impulsando educación, transformación, no darnos por vencida, porque la vida no nos deja vencer hasta que nos muramos. Y entonces, ¿por qué dejar de vivir si tenemos la oportunidad de estar vivos? Yo pienso que ese es el gran desafío. Y además, porque de ese desafío están esperando por nosotros mucha gente que todavía no come a horario, mucha agua que inunda las casitas de los pobres, muchas esperanzas en el mundo, que solamente el desarrollo, fíjense bien, aquí hay una entidad de desarrollo que tiene que ver con el público, con lo que es el mundo del público y de lo privado, del desarrollo, entidades internacionales. Tú y yo, las 3, como mujeres. Fíjate qué cosa tan hermosa. Aquí habemos 3 y un hombre. Copiando a la vicepresidenta, que se lo fue, que siempre se recordaba de los hombres. Y ciertamente, esa es la lección del medio. Es para decir un poco a los muchachos que estaban aquí, de todas las edades, lo siguiente. Esto comenzó cuando ustedes pueden decir que fue en el jardín del paraíso, o fue con la explosión del mundo, de la explosión, aquella explosión terrible que cambió el mundo.
Y eso era, y ese hombre se encontró en un mundo jurásico, un mundo donde él tenía que salir a buscar las aguas, la luz, la comida, los animales, bregar con el parque jurásico. Y la mujer se quedó en la cocina. Era la fuerza, ya no es la fuerza, ya es la tecnología, ya es esta mujer está moviendo algo que antes una mujer no movía. Y es sentada por un equipo de hombres que la acompañan de manera natural. Entonces, llegó la hora de la primavera y cuando llega la primavera, nadie la puede detener. Las flores van a nacer. Muchas gracias. Les hago la pregunta. Yo diría que con acciones concretas. Y esas acciones, puede ser algunas más pequeñas, otras más grandes, tienen que demostrar que se está cambiando las cosas y que se está tratando de construir mucho más confianza. Y yo le voy a dar dos ejemplos en el caso del BCIE. Cuando antes de tomar la posición, empezaron a salir un montón de noticias en los medios y una de las grandes críticas que a mí, sinceramente, decimos en mi país, me paró la peluca, pero realmente me sorprendí, fue cuando los medios de comunicación decían que el tiempo de respuesta del BESI era 2 meses. Usted, que es una gran periodista, me pregunta algo y yo le contesto en 2 meses y ya no le sirve de nada. Probablemente si le contesto en 3 días tampoco, porque ya pasó. Y en ese momento, tal vez por ingenuidad, por venir del sector privado, yo dije, pues si en el sector privado contestamos en 3 horas, 4 horas, porque ese es el más o menos el tiempo, ¿por qué no ponemos un máximo de 24 horas? Y así fue como llegué con esa ingenuidad, pero también con ese sueño de que cambiaran las cosas y a partir de ahí hemos respondido de esa forma. Entonces sí se puede y esos ejemplos concretos hacen la diferencia. Y la segunda, me acuerdo la primera vez que nos preguntaron qué porcentaje de la información del Banco Centroamericano de Integración Económica está accesible. Y me acuerdo que con el secretario me dijo el porcentaje, creo que era alrededor del 40%, 30 y un poquito menos del 40%. Y la pregunta que nos hicimos fue, ¿cómo hacemos para llegar al 100 y en qué tiempo? No cómo, o sea, cómo sentimos que podemos encontrar una excusa para no llegar, sino en qué tiempo y qué se necesita para lograrlo. Y esa es ese compromiso en donde estamos trabajando con toda la administración para acelerar el proceso de tener más y más datos a la mano, es un ejemplo de ese compromiso. Y le diría el tercero, yo creo, no sé cuál es más importante, porque la verdad este es titánico y tenemos una gran presión de poder llegar a esa meta, es qué cosas se tienen que cambiar en el sistema para poder transparentar información, porque nos dicen, bueno, no, es que se necesita que el proveedor, por ejemplo, de un contrato esté de acuerdo con que lo compartamos. Entonces dijimos, vamos a cambiar la cláusula y en los nuevos contratos los proveedores firman que están de acuerdo en que como banco de desarrollo nosotros podamos compartir la información de ese contrato. Entonces, con acciones, aunque sean pequeñas, pero concretas, se va construyendo confianza. Y ese yo creo que es definitivamente el primer paso. Ahora, ahí estabas hablando específicamente y excelente y tan efectivo de procedimientos, pero hay también una cuestión de actitud, quizá a veces de los mismos funcionarios, de los mismos líderes de temor. Richard, ¿lo has visto? ¿Y cómo cambiar ese chip? Sí, en primer lugar, hay una expectativa de apertura, ¿no? Uno tiene que ser accesible a los niveles de toma de decisión, abierto a la retroalimentación y más importante aún, ser capaces de tomarlo en consideración y aplicar esas recomendaciones. Entonces, claro, se necesita mejorar los sistemas para que esa participación sea efectiva y que sientan que tiene un impacto, no solamente, porque de lo contrario no se van a animar, digamos, el personal, el equipo a retroalimentar en ese sentido. Y por supuesto que se necesitan herramientas que van a permitir, sobre todo en organizaciones grandes como las nuestras, que van a permitir justamente compartir todo este tipo de información de una manera mucho más efectiva. Ahora, los liderazgos son muy variados, ¿no? Pero en todo caso tienen que apostarle a los temas de transparencia, y lo decía usted. O sea, la transparencia al final es el trasfondo de la construcción de confianza en el liderazgo.
y, y eso permea al resto de los socios con quienes trabaja la organización. Entonces, por eso es que organizaciones como la nuestra, el PNUD, hizo una apuesta históricamente al tema de la transparencia. Tenemos plataformas hace muchísimos años, ¿no? ¿Fue Abiertas. difícil cambiar eso? Fue difícil porque justamente siempre hay alguien que dice que no se puede, porque hay un problema legal por los temas de contratos. Bueno, ahora nosotros de hace muchos años tenemos todos los contratos en línea, pero todo esto ha sido difícil, los sistemas de auditoría, los mismos auditores no nos permitían hacer muchas cosas, entonces, curiosamente. Todo eso fue cambiando un poco porque también era una demanda colectiva de todos los usuarios de organizaciones como la nuestra, decir, bueno, yo quiero saber qué pasa, estos son recursos de los contribuyentes internacionales y a final de cuentas necesitamos saber cómo están siendo usados, etcétera. Y lo más increíble es que al hacer eso ha permitido mejorar también tremendamente la eficiencia en la gestión, ¿no? Los tiempos, ¿por qué? Porque se ha usado una cantidad de herramientas cada vez más sofisticadas para llegar ahora a las soluciones digitales más avanzadas que, que hacen todo mucho más rápido, mucho más accesible y mucho más transparente. Lo importante es que cada quien le preste la atención a la retroalimentación, porque a veces uno lo hace, ahí está la pantalla, ahí está toda la información, pero no hay una escucha activa de qué se le está diciendo a uno como líder o a la organización en general. Y eso creo que es una cuestión, como bien lo decías, de actitud, ¿no? Y al final depende mucho de los liderazgos que estén a cargo de eso. Qué interesante, y seguramente ustedes también tendrán sus experiencias, pero qué interesante lo que decís de no solo poner a la disposición, sino al fin y al cabo ver qué se dice del otro lado. Entonces también ese mecanismo, ustedes cómo lo han contemplado, cómo escuchar, y no sé si alguno tiene algún ejemplo de cómo ese aporte externo ha cambiado quizá una dirección. Sí, muchas gracias. Paola Carrera, nuestra directora de comunicaciones, explicó esta mañana cómo ha sido importante el concurso anual de búsqueda de datos, que tiene varios años de ejecución en el país y ha ayudado mucho a que el sector periodístico, porque está dirigido para ellos, hagan trabajos hermosos investigando en todo lo que son el sistema de información de portales y con grandes resultados. Pero más que nada está también en que la gente sienta los beneficios. Nosotros, a ver, yo ahí sumamos rápidamente los números que pasó el señor Serra del BID. Y oiga, será cerca del 20% del Producto Interno Bruto. Cuando la gente entiende que eso le retorna, cuando la gente entiende que eso es parte de su vida, que eso es parte de transformarse como ser humano, como ser social y impulsar a su familia. No solamente tenerlo ahí, usted se refería a eso, no es solamente hacer el sistema, sino divulgarlo, educar. Hay una parte de inversión, no son inversiones, esas son, no son gastos, son inversiones. Las inversiones que hay que hacer para que la gente se empodere, y no solamente las personas, la sociedad civil. Ya no discutimos en América cuándo van a ser las elecciones, ni si el padrón electoral está correcto, ni que si va a haber fraude, en algunos casos. Pero lo que más nos importa es saber que ya hay elecciones. Ha cambiado el mundo con la transparencia. La transformación tecnológica llegó. ¿Quién pregunta hoy con qué se cura una infección? ¿Con penicilina? Hay cientos, miles de antibióticos nuevos, pero la penicilina salvó eso. Aquí llegó la tecnología aplicada con prudencia, con un proceso educativo y sabiendo la gente del pueblo, los beneficios que recibe. Se refirió Alejandra, la de la CAF, que estaba aquí ahora, a las dos historias de María y del otro amigo que aprendieron y hubo uno, el último, que hizo políticas públicas con lo que descubrió el Congreso de los Intermediarios. Son los
problemas que estamos obligados a crear, las demostraciones, porque no basta decirle que el sol salió. Si el sol no sale, sigue nublado. Nosotros tenemos que aprender a que la época de la opacidad se acabó. En mi país, 7 millones, somos 10 millones de habitantes. 7.800.000 andan porque los niños también ya andan con celulares, inteligentes o no. Y entonces, ¿cómo se para un proceso que, como decía entonces, hace apenas unos momentos, el del PIB, sobre Serra, sobre lo que significa también que hay mucha conocimiento, mucha transparencia, pero mucha mentira? No, lo dijo Sanguinetti. Explicó el presidente Sanguinetti lo que estaba pasando con lo que se llama la posverdad o la no verdad. Y todas esas cosas se construyen con que la gente descubra y sepa los beneficios que origina la verdad, que él tiene como derecho a conocer y los gobiernos la obligación de entregar. Gracias. ¿Iba a pegar algo? Sí. No, no, no. No. Pero sí, No, yo quería mencionar que adicionalmente es muy importante hacer accesible y fácil de utilizar esa información. Y en el caso nuestro, estamos trabajando en una iniciativa que a mí me tiene muy emocionada, de varios equipos de trabajo para construir como un chat GPT, es la mejor forma de decirlo, pero que solo utiliza la información del banco, solo utiliza las bases de datos y la información que está, pero que facilita muchísimo la búsqueda. Por ejemplo, si alguien quiere saber cuáles son todos los proyectos en marcha relacionados con carreteras, que rápidamente le diga, estos son los proyectos, este en Honduras, este en Costa Rica, este en Guatemala. O que yo le quiera preguntar cuál ha sido el proyecto más grande o cuál es el tamaño de la cartera o cuáles son los 3 proyectos más importantes que se desarrollaron en los últimos 5 años, de tal forma que las personas no tengan que meterse en subarchivos, de subarchivos, de subarchivos para poder encontrar la información, que se la puedan preguntar a un motor de inteligencia artificial amigable y que eso nos permita facilitar ese acceso que queremos. Entonces yo creo que no solamente es poner disponible la información, sino hacerla amigable, algo que creo que definitivamente avanzaría mucho en términos de rendición de maravilloso. cuentas. ¿Para cuándo? ¿Para julio es? Para el próximo año. Para el próximo año. Sí, Bueno, ahí la primer veremos. semestre de fijo, pero no me comprometo porque si no, nuestra gerente de tecnología se puede enojar conmigo. Pero creo que va a ser transformacional en términos de acceso de las personas, poder preguntar y recibir una respuesta más natural a las preguntas que quiera hacerse sobre lo que estamos trabajando. Richard, de acuerdo a tu experiencia y lo que has visto, esta revolución de la que está hablando Gisela, ¿qué impacto puede tener, por ejemplo, para los ciudadanos directamente, para las personas con carencias económicas, para la pobreza? Sí, realmente es una forma de democratizar el acceso no solamente a incidir en la toma de decisión, sino también a los servicios públicos en general, ¿no? Estas son herramientas que lo hacen asequible a cualquiera y eso es lo poderoso de este tipo de soluciones. Y efectivamente a veces lo que no solamente tener el acceso, sino tener la capacidad de recibir a cambio el servicio de manera efectiva, porque de nada sirve tener la capacidad de solicitarlo si no existe a lo interno también una capacidad de procesar y entregar, digamos, el servicio de manera efectiva. El problema y de cara a los desafíos en materia de transparencia, específicamente y combate a la corrupción, es que esto ordena muchas cosas, pero siempre es vulnerable a usos indebidos, ¿no? Y ahí es donde entra, por supuesto, los marcos regulatorios, y es por eso que se suscribe el Convenio de Naciones Unidas de Combate a la Corrupción en 2003 a nivel internacional y demás, que es el único marco, dicho sea de paso, vinculante para los estados. Y realmente lo que hace falta es un sistema de justicia capaz de procesar este tipo de, de violaciones, digamos. Y esto necesita también alfabetizar a toda la cadena de valor del sistema de justicia en la temática de anticorrupción. No es fácil,
No es fácil porque se involucran muchos actores en esa cadena y se necesita, pues obviamente, una gran capacidad de entender temas que son ultra sofisticados. Y un ejemplo que estamos dichos, además aquí trabajando en Honduras, que es la creación de laboratorios forenses para el combate a la criminalidad fiscal, ¿no? Eso es una herramienta en las entidades de administración tributaria que lo que busca es detectar con herramientas tecnológicas de última generación cuáles son esas violaciones y masticar los casos de manera que el sistema de justicia tenga una capacidad más efectiva de procesarlos. Porque el problema frecuentemente está allí, ¿no? Algunos dirán, bueno, en Honduras, ¿y por qué no? ¿Por qué no, la gente no termina en la cárcel? Porque es que terminan con casos muy sofisticados de lavado de activos para los cuales el sistema de justicia no tiene capacidad de procesar. Y como le sucedió al Capone, ¿no? Terminó en la cárcel por evasión fiscal. Eso sí es más fácil de procesar y eso es mucho más fácil de detectar. Pero no lo están haciendo porque no ha habido ni el marco regulatorio suficiente ni la voluntad política necesariamente de históricamente de hacer que estos vasos se comuniquen, porque están hablando de varias partes del Estado que se tienen que hablar, no solamente el gobierno ya lo está haciendo, pero que el gobierno se hable con el Poder Judicial y así sucesivamente. Y eso no es fácil. Se necesita mucha voluntad, se necesitan herramientas que no son tan complejas, pero hay que tenerlas a disposición y se necesita este tipo de iniciativas como en este caso la SAR para el tema de criminalidad fiscal, que es uno de los grandes retos mundiales hoy día, ¿no? No solo para países en vías de desarrollo, sino para países desarrollados también. Gracias, Richard. Bueno, dos preguntitas más para ustedes. Vicepresidenta, en su experiencia, si nos puede tal vez dar algún ejemplo de lo que usted vivió o ha vivido y que ha transformado a través de la transparencia, que ha cambiado, que ha tocado realmente a los ciudadanos. Sí, el mundo de hoy no es el mundo, ni América de ahora, ni Centroamérica es la misma. Los procesos de cambio han sido notables. Y es notable cuando vemos exposiciones como la que hemos recibido aquí y hemos conocido que son una clara prueba de que eso cambia. Cambió en el mundo, cambió en el mundo. ¿Y qué podemos hacer? Mire, hay que darnos cuenta que hay problemas que son reales. El medio ambiente, pero también las migraciones. ¿Por qué emigran los pueblos? Bueno, porque ha habido un largo tiempo de extracción de bienes y no devolver la bondad de esos bienes. Podemos hablar del continente africano, pero aquí en algunas áreas, inclusive de los países desarrollados, hay dificultades que tenemos que vencer. No saber que somos perfectos, saber que la democracia, que es nuestro fundamento, es imperfecta, pero perfectible. Es el periodo político de gobernanza, de gobierno, que ha durado mucho más y que ha tenido varias crisis económicas terribles, como la fue la del 29 de los Estados Unidos, y variedades. Se le ponen apellidos a la democracia, lo acepta, participativa, social, muchos temas. Entonces, lo que hay es que estar dentro del proceso de cambios que lleva la humanidad. Porque uno menciona los que ha pasado el siglo, en este siglo, y es extraordinario lo que hemos vivido. Ahora, extraordinario para unos pocos, muy beneficioso para unos cuantos, y simplemente es descubrir algo que yo repito de vez en cuando. Todos sabemos, tenemos que saber que un sector tiene que comprender que el ciudadano también es un consumidor de bienes, que otro tendrá que producirlo, pero consumidor también de esperanza, de compartir responsabilidades. Y yo creo que vamos mejor. Ojalá que resolvamos los problemas que están en Estonia, los en Estonia no en Serbia, Bien. que tenemos, que no haya problemas más en Israel y el mundo de los vecinos árabes.
porque esto todos los intereses. Cada cosa que pasa nos lesiona a todos. Bien, Entonces, crear la paz a través de transformaciones idóneas es el desafío de todos y no podemos gracias. hacerlo solo. Tenemos que hacerlo juntos, como piensa trabajar siempre la RTA. Muchas Gracias. muchas gracias, vicepresidenta. Gisela, para terminar, me gustaría que nos comentaras tu proyección sobre el impacto de este cambio en la política, de esta apertura, de esta innovación dentro del BESI. ¿Cuál esperas que sea el impacto a mediano y a largo plazo? Y yo creo que, como decíamos en la mañana, el BESIE de hoy no es el BESIE de antes, pero no es tampoco todavía lo que queremos que sea. Y nosotros mismos nos autoimponemos barreras y decimos, no, eso no se puede, el marco legal, el otro, el otro. Yo creo que la nueva política que tenemos de acceso a la información trató de buscar lo mejor que había en el mundo multilateral y poder mejorarlo, pero nos va a mostrar también qué otras cosas no tiene y cómo podemos avanzar. Y en segundo lugar, yo creo que en esa búsqueda de tratar de ser el mejor en rendir cuentas, de tratar de ser una institución transparente, ganamos todos. Gana el BESI, obviamente, en la confianza de los mercados, en la confianza de nuestros países miembros, pero sobre todo ganan los ciudadanos. Al final, en la medida en la que nosotros podemos transparentar nuestros proyectos y mostrar este fue el overhead, fueron eficientes en el uso de los recursos, podemos tener un poco más de recursos para la gente que más lo necesita. Así que lo veo con mucho positivismo. Creo que estamos cambiando la imagen que tal vez teníamos de un banco un poco más lento o un poco más temeroso de abrirnos, de ser más una caja de cristal que una caja en donde las cosas suceden y la gente no lo entiende. Termino con este punto. La banca multilateral es complicada de entender. Es más fácil entender un banco comercial, un banco privado, pero lo que realmente la gente tiene que entender es cuáles son nuestros proyectos, cuál es el impacto y cómo usamos los recursos de la mejor forma posible. Si nosotros logramos transmitir esa información y machacar a través de diferentes herramientas, inteligencia artificial y demás, yo creo que vamos a tener un BESI que la gente conozca más y que la gente valore más por el impacto que tienen en las personas que más lo necesiten. Muchísimas gracias a los tres. Hemos podido escuchar diferentes enfoques y también pues un panorama muy esperanzador de parte del BESI. Un aplauso para nuestros tres participantes. Muchísimas gracias.